Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver potencia eléctrica, ¿sí? Por eso, acá, para hacer una referencia a una idea, vamos a hacer una comparación con la potencia mecánica, ¿sí? Acá tenemos a nuestra personita que va a llevar una carga, en este caso una carretilla, de un punto a un punto B. Por lo tanto, va a aplicar una fuerza para poder conseguir su objetivo. A eso se lo llama, en el sistema MKS, que es metro kilogramo segundo, que es el que nosotros vamos a manejar, se lo llama trabajo, con la letra L. El trabajo es igual a la fuerza por la distancia recorrida. Es la fuerza que hace esta persona durante lo que dura el recorrido de esta distancia. Eso tiene como unidad, la fuerza es en newton y la distancia es en metros, ¿sí? Así que es el newton por metro, que es equivalente al joule. Bueno, la potencia, ¿qué sería? Y bueno, sería, a ver, un empleado más potente sería aquel que hiciera el trabajo en menor tiempo, ¿verdad? Entonces a eso llamamos potencia mecánica en este caso, ¿no? ¿Cuánto le lleva a hacer el trabajo en la unidad de tiempo? Así que sería la fuerza por la distancia sobre el tiempo. Eso equivale, o sea, se miden las unidades newton por metro sobre segundo, que equivale al watt. Bien, esto es en potencia mecánica. En potencia eléctrica tenemos un equivalente. Recordamos que la corriente eléctrica es la cantidad de electricidad que pasa por una determinada sección de un conductor, que es el corte transversal del conductor, en la unidad de tiempo. ¿Sí? La cantidad de electricidad se mide con la letra Q, que su unidad es el coulomb, que es el que descubrió la carga eléctrica, ¿verdad? Y el tiempo se mide en segundos, en el mismo sistema que antes, que es el MKS. Así que sería Q sobre T, que es coulomb por segundo. La fuerza impulsora, en este caso, como la definimos, es la tensión. La tensión era la fuerza capaz de impulsar el movimiento de electrones a través de un circuito eléctrico cerrado. Así que sabemos que también equivale a I por R, que es el ampere por el ohm, que equivale al voltio. Bueno, entonces reemplazamos la potencia, como por definición era la fuerza, por la distancia que yo quería mover algo, una carga, en la unidad de tiempo. Así que la reemplazamos por la tensión por la corriente, ¿verdad? Que esta representa la fuerza y la corriente representa el movimiento de electrones a través del circuito. Fíjense que acá tenemos distancia sobre tiempo es velocidad, o sea que está el movimiento acá también implicado. Lo mismo va a pasar acá. Su unidad va a ser el watt. O sea que para nosotros va a ser la potencia eléctrica es la tensión por la corriente. Reemplazando de la ley de Ohm por U por I, nos queda que la potencia es igual a I por R por I. O sea que otra forma de expresarlo va a ser I cuadrado por R. Y además, reemplazando otra vez por la ley de Ohm, por la parte que dice que la corriente es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia, nos queda que la potencia es igual a U por U sobre R, lo cual quiere decir que la potencia es igual a U cuadrado sobre R. Estas serían entonces las tres ecuaciones principales de potencia eléctrica para poder calcularla con cualquiera de las variables que tengamos. Y bueno, recordamos que nosotros pagamos por kilowatt hora. El kilowatt hora equivale al joule, equivale al newton por metro. O sea que lo que nosotros estamos pagando en la factura de luz es el trabajo que hacen los electrones para entregarnos la potencia que requerimos. Bueno, vamos a continuar con otra, o sea, analizando de nuevo las variables y las definiciones para hacer un repaso antes de volcar esto en un ejercicio. Bueno, siguiendo con esta serie de ejercicios, antes de aplicar la potencia eléctrica en uno, vamos a repasar los conceptos de las variables que utilizamos. Bueno, así que vamos a repasar las unidades eléctricas utilizadas hasta acá. Hay más, pero después las veremos en su momento. Llamamos U a la tensión eléctrica, cuya unidad es el volt, o sea que se representa como unidad con la B corta. I es la intensidad de corriente eléctrica, cuya unidad es el ampere y se representa con la letra A mayúscula. R es la resistencia eléctrica,
se mide en ohm y su simbolito es esta omega que está acá. La potencia eléctrica, que acabamos de ver hace un rato, se mide en watt y su simbología es W. Además, el watt, como vimos antes, equivale al joule sobre el segundo. Y un HP, un horsepower, 746 watts. Y un caballo vapor, 736 watts. Q, que también la habíamos visto, es la cantidad de carga eléctrica que se mide en coulomb, se representa con la letra C mayúscula. Acá los vemos a todos en un circuito eléctrico, ¿verdad? Nosotros, cuando analizamos, ponemos el nombre de la variable. La tensión es U. La corriente es I. La potencia que disipa esta resistencia es P y la resistencia es R. Cuando lo manejamos en unidades, cuando le damos valores, esos valores que tienen va a ser en ampere la corriente, en volt la tensión, en watt la potencia y en ohm la resistencia eléctrica. Listo, después de haber hecho este repaso, vamos al circuito que teníamos de la clase pasada, que es este que está acá, que era un circuito mixto, donde ya tenemos todos los datos y vamos a aplicar estos datos para hallar la potencia que disipa cada una de estas resistencias en watt. Así que bueno, acá lo tenemos hecho. Dice solución para hallar las potencias eléctricas. Acá para hallar la potencia en 1, que es esta, la 1, va a ser igual a la tensión 1 por la corriente que la circula, que es I. Así que va a ser, acuérdense que eran 6 voltios, valía 1 por 1 ampere, 6 watts. La potencia 2 va a ser igual a U2 por la corriente que la atraviesa, que en este caso es I2, ¿sí? Está acá. U2 era la tensión acá, y la corriente que la circunda es I2. O sea que va a ser U2 por I2, 4 volt por 0,5 ampere, 2 watts. La potencia 3, aplicamos otra de las ecuaciones que vimos antes de potencia, que era U cuadrado sobre R. En este caso, como afecta la resistencia 3, va a ser U3 al cuadrado sobre R3. O sea, va a ser 3 voltios al cuadrado sobre 6 ohm. Lo que me da 9 voltios cuadrados, fíjense que también la unidad se va al cuadrado, dividido 6 ohm. Y eso es igual a 1,5 watts. Para P4, la potencia en 4, aplicamos la otra ecuación, que era I cuadrado por R. En este caso, la corriente que la atraviesa es I3, así que es I3 al cuadrado por R4. Sería 0,5 ampere al cuadrado por 2 ohm. Eso me da 0,25 ampere cuadrado por 2 ohm igual a 0,5 watt, medio watt. Y para P5 volvimos a aplicar la inicial, que es U por I, que es la más corriente, ¿sí? Así que va a ser la tensión en 5, que está acá, por la corriente que atraviesa R5, que es justamente I. Así que ahí 5 por I es igual a 2 volt por 1 ampere, igual 2 watts. Y finalmente, para la potencia entregada por todo el circuito, tenemos que la potencia va a ser igual a U por I. Ahora estamos aplicando ¿se acuerdan? La resistencia final sería la resistencia final con la tensión aplicada y la corriente I circulando. Así que P es igual a U por I. Acuérdense que la tensión valía 12 voltios, ¿sí? Y la corriente valía 1 ampere. Entonces 12 por 1 me da 12 watts. Que resulta ser la suma de todas las potencias disipadas en el circuito mixto, en este circuito, o sea, disipadas en cada resistencia que lo compone. Así que planteamos que la potencia total del circuito es la suma de las potencias parciales. Y acá lo comprobamos. Hacemos la suma, 6 watts más 2 watts, más 1,5, más 0,5, más 2 watts, da 12 watts. De donde deducimos que en todo circuito eléctrico cerrado se cumple que la potencia total es igual a la suma de las potencias parciales. Y con eso cerramos la idea de potencia y les voy a mandar un montón de ejercicios para que vayan resolviendo. Bueno, muchas gracias, espero que lo hayan comprendido.